Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Hermano, lo que hay que entender de esta pregunta, primero quiero que veamos este pasaje. Y este pasaje tiene un contexto especial. ¿Por qué razón, hermano? Porque el apóstol Pedro está entrando a predicar un mensaje, hermano, que se extiende hasta el versículo 36, si no me equivoco, de este pasaje en Hechos 2. Pero él está haciendo una cita a una profecía del libro de Joel, que está hablando sobre los últimos tiempos. Pero él usa esta profecía para hablar de cómo el Espíritu Santo se ha derramado, porque ha llegado en estos espíritus como estas lenguas de fuego, y ha habido, hermano, a gente que ha hablado en lenguas, en idiomas que las otras personas entendieron. Pero el cumplimiento de esta profecía no se centra en este pasaje, sino en un tiempo futuro. Pedro la está usando con el fin de poder entender algo que ellos sabían, para entender primeramente qué era lo que estaba pasando, que ellos estaban viendo. Es como están viendo el Espíritu derramado, y él le dice: ¿recuerdan esta profecía? Miren, así como dice derramar el Espíritu, eso es lo que estamos viendo. Ya, pero hablando de eso, hermano, la pregunta sigue sin responderse de una forma, pero quería explicar un poquito por qué Pedro usó esta profecía en este pasaje específicamente. Debemos preguntarnos, hermano, si Dios habla a través de los sueños hoy en día. Para que usted sepa, hermano, yo estaba leyendo un artículo de National Geographic, y aún en nuestros días se tiene cierto, por decirlo así, hermano, es un misterio más o menos a qué se deben los sueños. Es algo que en teoría, hermano, que a veces decimos, la ciencia, los estudios no han podido explicar aún. Pero, hermano, la respuesta es: si Dios habla a través de los sueños, de estos pensamientos, estas ideas, estas historias que pueden pasar en nuestra mente mientras dormimos, es que existe una posibilidad. Y quiero explicar bien lo que eso significa, pero lo que sí tengo claro, y que usted puede tener claro al ver en su escritura, es que no hay ningún mandato que nos mande a nosotros a buscar que Dios nos hable en sueños, ni tampoco hay ninguna promesa para usted que Dios le va a hablar a través de los sueños. La Biblia dice, y vamos a ir a Segunda de Pedro, hermano, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, búsquelo ahí en su Biblia, por favor, si no, vamos a tenerlo aquí en la pantalla. En Segunda de Pedro, hermano, capítulo 1, versículo 17 en adelante, vamos a ver que Dios nos ha dicho, nos ha dejado estipulado y claro que Él nos habla a través de su palabra ya escrita. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice ahí en el versículo 17 de Segunda de Pedro capítulo 1. Dice: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, está hablando Pedro, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Luego dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y luego parte a explicar un poquito más qué es esta palabra, pero es la palabra escrita de Dios. Ahora, Pedro está hablando de una situación particular que él vivió. Él en una oportunidad estuvo con Juan y Jacobo, estos hermanos que también eran discípulos de Jesús, en un monte donde Jesús se transfiguró. ¿Qué significa que Jesús se transfiguró? Esta historia está en Mateo 17, que Jesús lo que hizo fue mostrar la gloria que Él va a tener en el cielo, pero acá en la tierra a estas tres personas específicamente. Entonces, ¿qué hace Pedro? Dice: miren, hermanos, ¿saben lo que yo viví? Yo vi esa gloria de Dios. Escuché la voz de Dios que dijo: este es mi Hijo amado, hablando del mismo Cristo. Pero tenemos todos nosotros la palabra profética más segura. ¿Por qué? Él pasó a hablar de algo particular que vivió, a algo que todos nosotros tenemos. En la Biblia, hermano, nosotros vemos varios episodios donde por alguna razón Dios le habló en sueño a alguien, específicamente en alguna visión. Si nosotros lo ponemos en una línea de tiempo, la verdad no es algo que pase seguido ni siempre, ni a todas las personas de la Biblia, pero fue con una razón muy específica.
Porque ningún pasaje de la Escritura nos dice que nosotros debemos esperar recibir sueños. Ningún pasaje nos dice que debemos buscar esa experiencia. Sino, hermano, la Escritura nos llama a pasar tiempo con Dios aquí en su palabra. De hecho, tenemos un capítulo completo de los Salmos en los cuales nosotros tenemos cánticos que nos hablan no de los sueños, no de las visiones, sino del amor a la palabra de Dios. El Salmo 119, el cual tiene, hermanos, si no me equivoco, 168 por ahí versículos, quizás más que eso, hermano. Son hartos, en los cuales nosotros leemos sobre eso. Pero, ¿qué pasa, hermano? Que hay mucha gente hoy en día que habla mucho de los sueños, porque eso es lo que mayormente buscan, las experiencias personales y también, hermano, cosas que yo creo y digo que Dios me puede revelar a mí, porque la pregunta es, hermano, si yo digo que Dios me dijo algo, y yo digo que Dios mismo se me apareció y me lo dijo, ¿quién va a poder cuestionar eso? Por eso el apóstol Pedro, lleno de la sabiduría del Señor, dice, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y esa es la palabra de Dios. Tenemos lo más seguro para nuestra vida, la palabra de Dios. Tenemos, hermano, donde usted puede descubrir la voluntad de Dios. Y no es a través de sueños, no es a través de visiones, es a través de este libro. Por eso, hermano, aún así digo, esta respuesta de alguna manera ya vamos entendiendo por dónde va. Pero tampoco, hermano, quiero decir lo siguiente. ¿Y por qué quiero decir esto, hermano? Porque muchas personas a veces tienen esta duda porque han tenido un sueño que quizás tiene algún significado y algo, pero hermano, si nosotros somos bien honestos, no sé cómo decirlo porque tenía un término muy coloquial en mi mente, hermano, y sé que usted se va a reír, pero a veces nosotros soñamos con cada cosa, hermano. De verdad, a veces los sueños son inexplicables de una forma y uno sueña como con algo aquí y allá, entonces es como que se mezclan un montón de pensamientos. Por eso, hermano, todo estudio nos lleva a que los sueños son un misterio. ¿Por qué se dan? No sabemos. Pero hoy en día, hermano, hay varios testimonios, no digo que son abundantes, pero sí hay, sobre personas que el Señor ha usado particularmente para mostrar su voluntad. No para mostrar, hermano, cosas como innecesarias o del futuro, sino para hablar directamente a una persona. Yo escuché un testimonio, hermano, de un hombre llamado Andy Wickham, que es director de un instituto en España, un instituto teológico, y él narraba la historia de unos hermanos en el África Norte, en la parte de Marruecos, donde son perseguidos por la fe, donde habían unos misioneros. En este caso estaba el misionero y su esposa en el auto. Fueron a una estación de servicio a cargar combustible, a una bomba de benzina. Se nota que lo escuché de otro lado. Una bomba de benzina a cargar, hermano, a cargar combustible. Y ellos estaban cargando combustible, terminaron, y de repente este misionero escucha a su esposa y le dice, mira, ahí hay un militar, dice, ¿por qué no vas y le entregas una Biblia? Y él le dice, pero ¿cómo voy a ir a este militar a entregarle una Biblia? ¿Cómo voy a ir yo para eso? No, ¿cómo? Me van a encarcelar, me van a apresar porque aquí es perseguida la fe. Y él dice, pero ¿cómo voy a ir? Y la esposa le insistía. De repente dice, ya, mujer, lo voy a hacer. Y sabe que cuando se acerca a este hombre, a este militar que estaba ahí, el militar le dice, ¿sabes qué? Yo estaba esperando esto, porque yo oraba al Señor buscándole y no sé cómo él me dijo que llegando a este lugar alguien me iba a venir a entregar una Biblia. Y así, hermano, hay historias particulares, pero usadas por el Señor para propagar su evangelio. Por ejemplo, hermano, es conocida la historia de John Patton. Él fue un misionero que estuvo, hermano, en una región de África donde aún existía el canibalismo. Y en una oportunidad, hermano, John Patton, estaba este misionero conservador, bautista, de hecho, por ahí por los años 1800, predicando la palabra y la gente ya se volvió hostil hacia él. Y él estaba en su casa, preparado porque sabía que la gente iba a venir a matarle y usted ya sabe después lo que iban a hacer con él. ¿Y qué pasó? De repente venía la gente, venía la tribu y de repente la tribu se fue.
Y él al otro día se acerca, iba en el pueblo y ve a una de estas personas y le pregunta, oye, yo ayer estaba listo y dispuesto para morir. Ustedes venían a matarme, yo lo sé. ¿Qué pasó? Y dice, ¿cómo que qué pasó? Tenías tu casa llena de soldados, le dice, afuera. Y él no tenía a nadie, él estaba solo. Entonces, estas historias, hermanos, muy particulares, son usadas por el Señor aún en nuestros días. Pero, de nuevo, hermanos, son cosas que el Señor inicialmente no nos llama a buscar. Y sabe cuando regularmente estas historias se han dado en lugares con muy poca luz bíblica, lugares con mucha oscuridad espiritual. El Señor ha usado estas circunstancias, hermano. Pero ahora nosotros debemos preguntarnos, quizás hay alguien también viendo la transmisión acá que dice, entonces, ¿hay necesidad de los sueños para yo entender la voluntad de Dios o ser protegido por el Señor? La verdad es que no, hermano. La Escritura en ningún momento nos dice que el Señor nos va a hablar de esa forma, porque de nuevo, la palabra profética más segura sigue siendo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Si hay alguien que diga, pero pastor, yo tuve un sueño, algo, y yo lo intento entender. Pero no es algo que aparece en la Biblia. Entonces, hermanos, si no es algo que tiene un respaldo bíblico, entonces tampoco merece nuestra atención. Entonces, hermanos, debemos entender específicamente que Dios nos ha llamado a buscar su voluntad, a buscar su fortaleza, no en una visión, no en una experiencia sobrenatural, sino en la experiencia sobrenatural que podemos tener cada día al abrir la palabra de Dios y buscar. Hoy día yo he escuchado muchas personas que tienen aún más deseo, hermano, en tener experiencias y todo, que en buscar la palabra. Y eso, hermano, es un grave error. Entonces, espero con eso ya la respuesta esté más clara.